Estamos ya, estamos todo lo que somos, Un poco menos soldado me parece que hay, pero ¿sí? No, pero tenemos no, 8. Creo que son 10 los que han quedado cruzando, me parece. Tendría que chequearlo, después le voy a preguntar a ver, pero tenemos, ya te tenemos un digo quórum, cuánto tengo yo. A ver. tenemos un quórum interesante. 6, 7, 8, 9. Sí, 9. Bueno, tenemos una buena presencia. Chicos, hasta ahora, ¿algún otro comentario? Me gusta que hablen, no tengan miedo. Por ahí si no les veo la cara y no sé si tienen voz, si también tienen dificultades de difonía, fonía. La cara es importante, poner la cara, sí, pero también hablar y participar. Como yo les digo, chicos, pregunten si tienen dudas, opinen, si piensan una cosa u otra, si estamos para eso, para comentarlo. ¿Mm? No estamos hablando de algo tan inaccesible, estamos hablando de nuestra realidad que además nos impacta a nosotros, a ustedes más que nada en el futuro, porque esto tiene implicancias futuras también, ¿no es cierto? Eh, Profe, yo tengo otra pregunta. sí, cómo no. Después de los artículos apareció una noticia del 9 y hay un párrafo que dice lo siguiente, dice que no se trata de un giro de fondos, esto que sucedía, porque los recursos que recibe Argentina están en una cuenta que debita automáticamente el FMI. No entendí por qué eso, porque en todos titulaba que era un giro de fondos y no entendí ese párrafo, si me lo podía explicar. Eso es lo que estuvimos hablando hace un ratito, a lo mejor vos no estabas todavía, de que el Fondo Monetario te asigna como derecho especial de giro. Es como si el banco te daba un crédito, te dice, bueno, o te dice, bueno, vos tenés más capital, esto es tuyo, ¿sí? Esos 10.000 por valor de 10.000 pesos. Entonces vos lo que a uno que le debes, le decís, bueno, te pago con eso, entonces ese que te debes va al banco y lo saca. O decido retirarlo y usar otra cosa, ¿no es cierto? En este caso son asientos contables, porque en realidad la plata no se mueve, más que nada porque le estamos pagando al mismo fondo. ¿Entendés o no? Si el fondo te dice, bueno, vos tenés disponible esto, vos podés sacarlo, o decir, bueno, está bien, con eso te pago lo que te dé parte, lo que te dé intereses, ni siquiera capital, ¿no es cierto? ¿Entendés? Es lo que decía alguien por ahí como una puerta giratoria. Entra como aporte del fondo y sale como pago al fondo. El país no ve nada. Pero es por una decisión política del país, ¿no es cierto? Una decisión política porque podría haber sido otra cosa, como dice Gambina. ¿Eh? Y eso nos lleva a esa pregunta, a la consigna esta de cuáles serían las propuestas de cada artículo para el uso de los fondos enviados por el Fondo Monetario. Entonces, uno que ya lo hemos visto, una de las propuestas que decía, bueno, esos fondos que nos manda el fondo, usémoslo para pagar Para deudas pagar al el fondo. fondo. Exactamente. Quedamos en el fondo también, nos salimos del fondo, del pozo. Y la otra propuesta que dice, Que se se destina a las diferencia bastante. necesidades vigentes, Pero, que, por ejemplo, ¿qué cosa? a Porque, no es, generar empleo, puntualmente. Atender a la Sí. pobreza también. porque es interesante, fíjense ustedes lo que dice. No dicen, usémoslo para repartirlo entre los pobres, sino para generar un plan económico Y una organización. destinado, claro, destinado a generar empleo para el sector desempleado, a producir con ese sector desempleado una cantidad de bienes y servicios que deben llegar a satisfacer necesidades de la gente que menos tiene. O sea que no es solamente un destino social, sino que además está diciendo, busquemos cambiar la lógica del sistema para no solo alimentar las actividades rentables y más competitivas, sino, no, vamos a ver cómo recreamos condiciones. Claro, exactamente como dice Martín. Muy bien, Martín. Sí, no para mantener más de lo mismo, porque con más de lo mismo estamos igual, sino para ir cambiando la forma de funcionamiento. Es decir, en una lógica que no está dentro ni del modelo neocolonial extractivista, ni dentro de la lógica del sistema, sino, no, vamos a hacer una cosa distinta. No vamos a dar uno puede decir, bueno, ese recurso vamos a dárselo a las actividades más competitivas, para que dé más resultados. Sí, pero con más competitivas lo único que hacen es
buscar la lógica que es la máxima ganancia. Pero sabemos que buscando la máxima ganancia de las más competitivas no solucionamos los problemas de la gente. ¿Por qué? Porque una vez yo soy más competitivo comprando una maquinaria y he hecho gente. Y lo que dice, vamos a ver si podemos recrear un tejido social que esté sobreviviendo con otras lógicas. Entonces, ¿cómo damos empleo? Pero también ese empleo que produzca bienes para un sector que necesita y el Estado ayude. O sea, cómo crear un circuito distinto al circuito económico que hoy prevalece. ¿Se entiende esto, chicos? Que la propuesta de Gambina va más allá del destino solo, sino de cómo ir recreando condiciones productivas distintas a la del sistema social y a del modelo neocolonial. ¿Sí? Profe, Sí, diga. ¿sabe el ejemplo que se me ocurría cuando yo leía este texto y lo que usted mencionaba? Por Ajá. ejemplo, hay mucha gente que dice ahora aumentó las ayudas sociales y los demás. Hay mucha gente que dice, ¿por qué ese dinero no lo utilizan para fomentar el empleo o crear nuevos puestos de trabajo? Digamos, sería casi salvando la distancia, sería una forma de emplear el dinero, esos recursos, en vez de un plan, digamos, fomentar el trabajo. Está bien interesante Se me ocurría eso, no sé la cuándo lo leía. acotación, está interesante. También habíamos arreglado que Peter iba a decir eso como para darle más letra al docente. Está saliendo la clase, ¿eh? Ah, lindo. Eh, y está bien, pero porque en parte sí, en parte no. ¿Por qué pasa? Este sistema tiene una lógica. Hay actividades que son tan poderosas, ¿sí? Y tan competitivas, porque manejan mercados, condiciones monopólicas, imponen precios, tienen nuevas tecnologías, que hace que sea imposible para pequeños productores sobrevivir frente a esos monstruos que los destrozan desde el punto de vista competitivo. Entonces, darle a alguien capital para que salga a competir con eso es generarle una ilusión por unos pocos meses hasta que se funda. Porque hoy por hoy en Argentina las condiciones de la economía hacen de que cuando el emprendimiento es más pequeño, tiene más dificultades, no solamente porque es más difícil competir con los poderosos, sino porque también la legislación lo castiga más al pequeño. Tiene que pagar más impuestos proporcionalmente, tiene que cumplir con un montón de leyes que no cumplen las transnacionales. Entonces, solamente dar para generar empleo pequeño, solamente es como alargar un poco la agonía. Ahora, si dice, bueno, no, pero vamos a hacer un plan global, donde el que va a tener más capacidad productiva para generar algo, va a tener empleo, va a tener un mercado que va a hacer satisfacer la necesidad, y eso se encarga el Estado de organizar ese circuito. Entonces ahí ya cambia. No sé si me entendés la diferencia, Peter, que Sí, es sí, sí, sí. no solo dar más capacidad productiva y más empleo, sino que ese empleo sea viable. Entonces hay que darle como un espacio de protección para que no se lo devore el mercado concentrado. ¿Se entiende esto, chicos? O por ahí va muy abstracto? ¿Mm? Lo que estamos hablando. Que no es solo generar empleo cualquiera, sino que los nuevos empleos que se generen tienen que ser viables, sustentables. Y para ser sustentables hay que darle un marco de protección, porque si no, el propio mercado lo devora a lo más poderoso. ¿Sí? Y las leyes también son leyes que en general castigan más a los más pequeños. Si vos sos un trabajador autónomo, si vos tenés una micro o una pequeña empresa, te azotan, te castigan con impuestos, con regulaciones, y la grande no paga impuestos. Entonces, si no cambiamos ese marco, si le damos al chico, pero no cambiamos ese marco, y bueno, el chico puede ser que se endeude o que dure un poquito más, pero va a terminar colapsando. ¿Por qué? Porque las lógicas de este sistema benefician y promueven a los sectores más concentrados. Entonces, en última instancia, lo que se plantea es, vayamos cambiando la lógica del sistema, vayamos generando condiciones para otros espacios. ¿Por qué? Y porque este sistema nosotros ya sabemos que nos lleva a toda la humanidad hacia el precipicio. Entonces el Estado tiene que generar esos circuitos, recrear condiciones distintas, la agroecología, la producción cercana. Nosotros decimos que la producción agroecológica es lo más sano que hay, la que genera más empleo, pero ¿cómo compite con las grandes cadenas y todo eso? Bueno, tiene que haber políticas adecuadas a nivel municipal, provincial y nacional que apoyen. Que en realidad lo que hacen es apoyar a los más grandes y castigar a los más chicos. ¿Hasta acá vamos, chicos, no? Más o menos. ¿Mm? ¿No? ¿Qué dicen?
quiero escucharla, aunque sea saber que hablan, que no son mudos, los que no han hablado. ¿Mm? Porque la idea es esa, que nos juntemos para que ustedes opinen, participen. Bueno, si no pueden, como el caso de Erika, que escriba, o salvo que tenga la mano. Hasta ahora bien, profe. ¿Cómo? Hasta ahora bien, hasta ahora bien. ¿Bien? ¿Bien? Erika está, aunque sea con un apretado de tecla, que se ve algo sí, bravo, vamos en camino, muy bien. Entonces, chicos, en el encuentro de hoy, con esto ya más o menos estamos cerrando el encuentro. La idea es que nosotros, a partir del análisis que hacemos de un hecho concreto, veamos que se puede analizar y se puede evaluar desde dos miradas distintas, o de muchas, ¿no es cierto? Pero que el mismo hecho a uno da lugar medio a legitimar una postura, que es continuar con más de lo mismo, es decir, cada vez peor o peor de lo mismo, y otro no, da el mismo hecho pero le da otro sentido. Y nuestra idea es que el periodismo económico tiene que ser un periodismo comprometido, independiente de los intereses más poderosos de la política y la economía, y que tiene que identificarse con las necesidades reales de la sociedad, porque ese es el sentido de la economía, es la actividad social que produce bienes y servicios para que mejore la calidad de vida de la gente sin afectar las posibilidades de las generaciones futuras. Entonces, cuando analicemos un artículo, tenemos esta base, pero cuando lo elaboremos, tratemos de también poner ese contexto. Por eso es importante que ustedes tengan claro cómo funciona el capitalismo a nivel mundial, cuáles son las crisis que nos presentan. ¿Por qué? Porque hoy por hoy los gobiernos siguen tomando medidas que van a contramano de lo que necesitamos como humanidad. Ustedes habrán leído que hace muy poco salió un nuevo informe que se está elaborando ahora para dar más publicidad del Comité Intergubernamental de Expertos de Naciones Unidas por el Cambio Climático, que son un conjunto de centenares de científicos de todos los países del mundo que siguen estudiando este problema del cambio climático, que incluye el calentamiento global, y nos están diciendo que todas las proyecciones son cada vez más pesimistas. ¿Por qué? Bueno, porque estamos pasando situaciones que van a ser irreversibles y va a ser imposible volver a retomar y van a generar, por ejemplo, elevar la temperatura media por más de 1,5 grados, 2 grados, y que puede llegar a ser imposible la vida del ser humano en el planeta y de muchas otras especies, ¿no? Entonces, hay un llamado de los científicos, del Consejo Científico Mundial, dice, por favor, tomemos medidas mientras podamos. Yo insisto siempre con esto, porque es muy ilustrativo esto de decir, nosotros estamos ante el peligro, somos la primera generación en la historia de la humanidad que nos encontramos ante el peligro concreto de desaparecer como humanidad. Y somos la última generación, y esto es lo importante, lo que tenemos que tener, no perder de vista, somos la última generación que podemos evitarlo, porque si no evitamos nosotros ya no va a haber más posibilidades de volver. Y porque una vez que se supera el límite, por ejemplo, de los 2 grados, 2 grados y medio, listo, se desencadenan otros acontecimientos que van a hacer que, y bueno, desaparece la vida humana, y bueno, el planeta va a seguir, porque está desde hace 4.500, 600 millones de años. Nosotros apenas estamos hace muy poco. Entonces, podemos hacerlo y tenemos que hacerlo porque no tenemos más posibilidades. Entonces, eso requiere que cuando hagamos análisis pongamos todo esto en cuenta. Entonces, ¿qué dice, por ejemplo, el gobierno en uno de los últimos proyectos que mandó al Congreso? Proyecto para promover la exploración y explotación de hidrocarburos, de petróleo y gas. Cuando están diciendo no tenemos que emitir más, nosotros estamos diciendo no, pero vamos a promover esa explotación, dándole beneficios encima todavía, beneficios especiales a las corporaciones petroleras, que son básicamente extranjeras, para que contribuyan a que vayamos más rápido al precipicio. Es una locura. Bueno, entonces, un análisis de esa medida no puede analizarse fuera del contexto de la crisis climática o la crisis ambiental o la crisis civilizatoria. Esto es lo que nosotros decimos, el periodismo económico tiene que ser económico, en el sentido que está comprometido con la esencia de la economía. Hay otros periodistas que para ellos lo económico es, veamos, el rendimiento de la acción, el rendimiento de los mercados, de las ganancias de las empresas y el crecimiento. No importa a costa de qué. Bueno, no importa a costa de qué, no significa que estamos mirando la realidad con los anteojos equivocados. Y creemos que vamos bien y vamos hacia el abismo, ¿no? Así que, niños y niñas, vamos a seguir el camino de hacer algunos otros análisis de artículos para ver si ustedes hablan más ustedes. Algunos hablaron bastante, otros están muy callados, para que después tengan que hacer ustedes
algunos breves informes de coyuntura, que es uno de los temas que vamos a seguir desarrollando. Y lo otro, y que vamos a hacer también una entrevista sobre esto, ¿sí? Y la otra entrevista va a ser sobre el tema central que yo les decía que ocupa el escenario a nivel mundial, pero también nacional, que es el tema de la famosa pandemia. Y eso nosotros vamos a hacer un análisis, vamos a analizarlo críticamente en el sentido de decir, bueno, ¿qué dice la ciencia? ¿Qué dice los fundamentos científicos? ¿Qué dice los medios de comunicación? Porque ahí se mezclan intereses económicos, decisiones políticas, accionar de los medios de censura mediática y la salud, que yo creo que el que menos, el plano de menor importancia que tiene esto, porque vamos a ver cómo está manipulada la información para hacer aparecer cosas que en realidad están sobredimensionadas por los medios. Entonces de eso vamos a hacer una entrevista y también el trabajo final. ¿Por qué tomamos ese tema? Por la importancia trascendental que tiene, porque afecta a toda la economía, afecta a la sociedad, afecta a todo, las medidas que se toman, y además porque se ve la vinculación de la economía con la política, con la cultura y con los medios. Y ustedes son comunicadores sociales, van a ser comunicadores sociales. Entonces es importante ver cómo la comunicación social puede avalar, puede llevar a convalidar todo esto, a ocultar, a deformar, a manipular la opinión, o la comunicación social puede ayudar a descubrir, a mostrar, a cuestionar de manera independiente. Por eso, Y este va a ser, sí. a propósito de lo que estaba mencionando recién, que no vamos a utilizar el nombre por el cual se conocen habitualmente, porque es una de Del las famoso cuestiones virus. que, claro, es una de las cuestiones que toma YouTube para dar de baja los videos y si en algún momento los tenemos que subir ahí y usted tiene que desgrabar, bueno, vamos a tratar de evitar el nombre por ese lado. Pero lo que yo quería comentar desde el caso de hoy justamente es que en el mundo se detectaron 500.000 casos en las últimas 24 horas, que 150.000 son de Estados Unidos y que 50, solo 50 son de China. O sea, solo 50 de los 500.000 que hay en el mundo. Sí, lo que pasa es que hay una manipulación muy grande, tanto de las cifras como de la información, ¿no es cierto? Cada gobierno tiene formas de calcular, está muy, muy manipulado, y después está la manipulación que hacen los medios, ¿no es cierto? Un estadístico oficial dice que, vamos a suponer, para dar un ejemplo, ¿no? En Italia, a fin del año pasado, el 90 y más o menos 98% de los que supuestamente habían fallecido por el virus tenían varias enfermedades graves subyacentes. Y no se verificó si eran por las enfermedades graves o no, sino que directamente se las asignó. Pero no lo dice, la prensa no lo decía así, lo decía directamente que fallecieron por causa del virus. Entonces hay una manipulación muy grande, ¿no es cierto? Una manipulación de considerar a quienes se considera contagiado o no. ¿Por qué? Bueno, porque eso permite tomar decisiones a los gobiernos de mayor control social, de mayor restricción, o tomar medidas que no se podrían aplicar nunca si no fuera en el marco de la restricción de las libertades públicas, ¿no es cierto? Además, marchamos hacia una sociedad en este capitalismo muy concentrado, con planes de eliminación de población, porque según el poder más concentrado, el problema que tiene el mundo es que somos muchos, entonces su plan es eliminar, ¿no es cierto? Con guerras, peste y hambruna. Entonces, bueno, esto está en juego. Pero Sí, por sí. suerte en Argentina ya no está más ese problema Sí, de sí, la hasta las pandemia, elecciones, porque hasta las elecciones, fue hasta las PASO, pues, claro. hasta que lleguen las generales podemos disfrutar tranquilamente, ya no tenemos que hacer fiesta clandestina, nos juntamos todos vamos a la cancha, podemos ir al bar a chupar, no hay problema. No se puede ir a la facultad, pero sí se puede ir a la Ah, eso sí, cancha. bueno, sí, lo que pasa es que por ahí se puede hacer algo grave en la facultad, que es el pensamiento libre y crítico. Entonces, bueno, eso son actividades peligrosas para el sistema, ¿no es cierto? Mejor más vale mandarlo a hacer hinchada en un partido de fútbol, total ahí que, ya, ¿quién se va a poner a cuestionar esto, no? Pero bueno, humor aparte, ¿no? Esto es grave, chicos, y entonces queremos plantear, yo les voy a mandar algunas pautas como para que empiecen a armar un esquema para el trabajo final y para la entrevista sobre este tema. Y les voy a mandar algunos artículos. ¿Por qué digo le mando artículos? Porque está la censura, que si ustedes buscan artículos que puedan cuestionar
con científicos, científicos premios Nobel, los que crearon las técnicas que están utilizando, que cuestionan todo esto, está todo censurado. Entonces, hay formas de buscarlo, pero yo por lo menos les voy a acercar varios de los artículos para que ustedes tengan elementos, ¿no? Para hacer la entrevista y para ir armando el trabajo final. Entonces vamos a manejarnos con esos dos temas y con esas dos, mejor dicho, tres actividades, no sé si entienden. Los dos temas van a ser análisis de la coyuntura nacional y el tema de las medidas sobre la pandemia. Sí, que yo se los dije ya. Y en cuanto a actividades va a ser informe de coyuntura, entrevista y el trabajo final integrador. ¿Alguna otra pregunta? Ya estamos cerrando, me dicen dudas o lo que sea, o consulta o sugerencia, les aclaro a todos cuántos hay 9 que no me acuerdo los que entraron después, pero sin chequeo, y lo que resolvimos es que vamos a seguir teniendo los encuentros los días viernes de 2 a 4, de 14 a 16, que era lo que a la mayoría le parecía bien y no tienen dificultades. Si ojalá puedan todos, y si no veríamos a ver si alguno tiene dificultad, veríamos la forma de salvarlo, ¿no es cierto? Lo importante es que puedan seguir. Preguntas, dudas, comentarios, de lo que a ustedes se les ocurra. Tienen que mandarme escrito. Sí. Profe, el Sí. trabajo integrador es individual, ¿no? Sería lo ideal, ¿viste? Porque es básico para después decir, bueno, defienden el trabajo y aprueban la materia, pero no sé por qué si no. Además, vos estás en Crespo, loco, ¿qué iba a hacer ahí en Crespo? Si sos el único de Crespo. No, también preguntaba por eso, no, para sacar la duda, nada más que por eso. ¿Alguna otra pregunta, consulta de lo que yo les he enviado, de lo que acabamos de hablar, de cómo vamos a seguir? Igual les mando un esquema de trabajo y de cronograma. Niñas y niños. Profe, a la reflexión esta hay que hacerla en formato crónica también, para mandarla, La reflexión de que... de lo que hablamos hoy. Porque decía el otro día que después había que mandarlo. Sí, está bien, sí. Lo que pasa es que como algunos ya me lo mandaron, por eso me da cuenta que ustedes, algunos todavía no lo han hecho. Sí, seguro, tienen que... Los que no terminaron, lo que ya hicieron, ya lo hicieron, ¿no es cierto? De todas maneras, lo que lo van a hacer ahora, van a tener a lo mejor mucho más elementos para reflexionar, ¿no es cierto?, críticamente. Pero no importa, lo que importa es que cada uno vaya comprendiendo mejor la realidad y sacando sus propias conclusiones, ¿sí? Bueno, yo después quiero conocer la voz de Agus, Priu, Erika y Martín. Vamos a darle voz a lo que no tiene voz, ¿eh? Yo sí, bárbaro. Yo rehablé hoy. Ah, tenés razón, perdón, hablaste, te expresaste oral y por escrito. Sí. Grande, sí, faltó la carita en una foto, viste, pero no importa. Bueno, chicos, ¿hay alguna otra cosa, alguna otra duda, alguna otra sugerencia? De mi parte, por el momento no, profe. Ya le pesa la cabeza, che, sostiene así la Ari, ya le pesan las ideas, no sé, está cansado. Bueno, Profe, chicos, nos encontraríamos entonces el viernes próximo a las 14. Ajá, yo le voy a hacer un esquema y se lo voy a mandar para aclarar a todo, ¿no es cierto? Pero escucho de ustedes, si no lo quieren decir ahora, manden por mail, todas las sugerencias, críticas, dudas que tengan. Porque lo importante es eso, que haya más interacción, chicos, ¿saben? Y que hablen más, que no tengan miedo. No sé, yo te quería decir a Agus y a Priu, no le hemos pegado a nadie porque hayan hablado, porque se hayan equivocado. No le tiramos con virus, con nada. Pueden hablar libremente, preguntar, criticar y equivocarse y disentir. ¿Sí? Para eso estamos. Además, ustedes saben que cuando hay posiciones diferentes ayudan a enriquecer la mirada. No hay problema. La duda que puede tener uno, a lo mejor la tiene otro también, y ninguno de los dos lo dijeron y se quedan con dudas. ¿Estamos, chicos? ¿Estamos, niñas y niños? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿sí? Bueno, entonces ya dejamos por hoy cerrado y seguimos comunicados por otras vías, Facebook, mail, lo que ustedes quieran. Ok, Bueno, profe. niños. Bueno, profe, Bueno, gracias. Gracias a